Buenas tardes a todos. A ver si me están escuchando. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia de esta tarde. Vamos a estar hablando de algunas malformaciones del aparato digestivo, lo más frecuente, y posteriormente vamos a estar viendo y resolviendo las tres preguntitas que viene en el libro. Parece que se están juntando todavía más alumnos. Un minutito y ya empezamos. Manejar estas malformaciones congénitas es muy importante porque hay acciones que se debe realizar desde el momento que se le diagnostica. Entonces vamos a ir, a ver, ¿me están escuchando? Porque yo no estoy viendo que mi micrófono se active. Hola, Hola, sí, se escucha. ¿se escucha? Ok, Sí. entonces em, vamos a ver al final de esta conferencia. Este vamos a dividir en dos. La primera parte vamos a dar hoy y después la segunda parte mañana. Y la final de esta conferencia vamos a dar respuesta a los tres problemas, a las tres preguntas que se encuentran al final de este capítulo, el capítulo 15. Entonces, creo que ya estamos la mayoría. Vamos a compartir la pantalla. Doctor, con permiso, viste que está Sí. lloviendo y mucho acá en Saltos, por si se cae mi conexión. Yo estoy Ah, ya. presente. Sí, sí, sí. Eh, ¿Alguien que no estuvo presente a la mañana para actualizar mi lista que está ahora? Eu, profe. A ver, un ratito antes de compartir entonces. ¿Quién me habló ahí? Thiago. Tiago. Ok, Tiago. Voy a poner un ratito acá. Eh, ¿Alguien más? Tiago Minuesa, ¿verdad? Isso. Tiago Minuesa. Ya. Patricia no está. Eh, Monique Valpato ya había salido luego. Irail de Santos y Ali Meyer tampoco. Bueno, solo ellos estaban ausentes. Entonces ahora está, Tiago está presente. Ok. Bueno, ahora sí vamos a compartir. Algunas de estas malformaciones en el mismo momento del nacimiento y en el momento que recibimos al bebé, ya se puede diagnosticar a través del examen físico y ya se toma conducta de acuerdo al tipo de malformaciones. Y hay otras malformaciones que a través de los días se va a ir manifestando, entonces después en un nuevo control, bueno, eso se diagnostica, se hace los estudios y se remite al especialista, en este caso a los cirujanos infantil, si es que requiere de una cirugía, ¿verdad? De una reparación quirúrgica.
Entonces, malformaciones del aparato digestivo. Vamos a recordar un poquitito de en qué consiste el punto de vista embriológico, ¿verdad? El aparato digestivo se desarrolla a partir del intestino primitivo, el cual se forma por la incorporación de una porción del saco vitelino al embrión como consecuencia del plegamiento cefalocaudal y lateral, y de la otra parte es directamente de la hoja embrionaria del endodermo. Entonces aquí podemos observar que gracias a este plegamiento cefalocaudal se forma el intestino anterior y el intestino posterior. El intestino medio se completa su formación gracias al plegamiento lateral. Entonces ahí se completa lo que es el intestino primitivo. Entonces el intestino primitivo tiene su inicio en la membrana bucofaringea, ¿verdad? Y termina hasta la membrana cloacal, que posteriormente va a formarse en ese lugar el ano. Entonces el tubo digestivo está revestido por endodermo, revestimiento epitelial, que aquí podemos observar la capa endodérmica, que es la capa más, la parte más inferior, ¿verdad? De las tres hojas embrionarias. Y esto tiene, se va a completar cuando empieza el plegamiento con el saco vitelino, ¿verdad? Para formarse un tubo propiamente dicho. Entonces también va a contener el músculo peritoneo, que es la capa, la hoja que le va a recubrir, y tejido conectivo. Entonces todo esto, el músculo, el peritoneo, el tejido conectivo, se va a originar a partir del mesodermo esplácnico. El mesodermo esplácnico acuérdense que el mesodermo lateral se divide en dos mesodermos, ¿verdad? Uno es el esplácnico, que es el que se iba hacia abajo y asociado al endodermo. Es lo que finalmente va a estar cubriendo y va a estar formando el parte del peritoneo, ¿verdad? Que es la hoja cerosa que va a recubrir al tracto digestivo. Entonces, la formación del tracto digestivo va a iniciar como casi todos los órganos a partir de la cuarta semana, final de la tercera, que es cuando se diferencian las tres hojas embrionarias. Al terminar esa diferenciación, ya inicia entonces la formación en la cuarta semana y se extiende hasta la 28 semana. Entonces, la maduración química y fisiológica, o sea que empieza a producir las diferentes sustancias y es apto para empezar a procesar los alimentos a partir de las 28 semanas en adelante hasta las 38 semanas, que sería el momento del nacimiento en un bebé a término. Entonces, por otro lado, tenemos los diferentes límites del intestino, que tenemos el intestino anterior, que está limitada por los diferentes vascularizaciones que se puede observar acá, ¿verdad? Entonces, la rama ventral y el tronco celíaco es lo que empieza a nutrir a la porción del intestino anterior. El intestino medio se nutre a partir del mesentérica superior, que es la arteria principal a nivel del abdomen, y la mesentérica inferior es lo que le va a irrigar y le va a nutrir al intestino posterior, que es la última porción del intestino. Y los componentes del intestino anterior se inicia en la faringe, que es la cavidad orofaringea, la cavidad oral, ¿verdad? Se continúa con el esófago torácico, en la porción torácica, y termina el esófago en la porción abdominal, esófago abdominal. Se continúa con el estómago y en la primera porción del duodeno, ahí termina el intestino anterior. Dentro de esto están asociados órganos que derivan directamente del endodermo.
derivados de la bolsa faríngea están los pulmones, que es un derivado directamente del esófago. El parénquima y epitelio hepático, las vesículas y los conductos, que está asociado al hígado, y el esbozo pancreático, que en una porción del intestino anterior también inicia un esbozo, igual que el hígado. Directamente del intestino primitivo aparece la yema o el esbozo hepático para que se pueda formar también el hígado, el órgano como tal. Y todo eso van derivando del intestino primitivo. Entonces el intestino medio tenemos la mitad inferior del duodeno, el yeyuno y el ilion. Estas tres estructuras están conformando el intestino delgado, que la función principal es de metabolizar y absorber los nutrientes. Y después ya se inicia el intestino grueso, entonces el ilion se continúa con el ciego, el apéndice, el colon ascendente y hasta el segundo tercio del colon transverso. O sea, si nosotros dividimos en tres partes el colon transverso, la dos primera parte todavía pertenece al intestino medio. Hasta ahí llega la porción del intestino medio. Y el intestino posterior se continúa en el tercio distal del colon transverso, ¿verdad? Colon descendente, que va bajando hacia el sigmoide, y por último termina en el recto. Entonces, esto sería el intestino posterior, sería la más corta, ¿verdad? Si clasificamos en las divisiones del intestino primitivo. Entonces, órganos derivados del intestino posterior tenemos el seno urogenital y sus derivados, que va a constituir la vía urinaria eh, inferiores, ¿verdad? Va a constituir la vejiga y la uretra. En el caso de los hombres, también la próstata. Entonces, en la quinta semana, en esta última parte, empieza a formarse el tabique urorectal, que es el que va a dividir, se forma una membrana cloacal, entonces divide en dos porciones esta última porción del intestino primitivo en un seno urorectal. Ese seno urorectal va a dar origen a la vejiga, a la uretra y al seno urogenital primitivo. Eso vamos a estar estudiando en la otra clase. Y entonces el recto posterior y el conducto anorrectal es lo que queda en esta última parte una vez que se divide y se forma el seno urorectal, la parte posterior. Queda entonces el recto y el conducto anorrectal hasta que desemboca, ¿verdad? En el ano, en el esfínter anal. El canal anorrectal, aquí podemos observar la fosa anal, la última parte, ¿verdad? La membrana anal, que posteriormente eso se tiene que abrirse, como se puede observar acá. El recto, entonces la 2/3 superior, porción distal del intestino posterior, y el 1/3 inferior de la fosa anoectodérmica. Entonces eso es lo que conforma el canal anorrectal, o sea, ano y el recto. Entonces, por último, queda la membrana cloacal, que igual que es donde termina el intestino primitivo, igual que donde empieza el intestino primitivo, la membrana bucofaríngea. Entonces, la última porción del intestino primitivo es la membrana cloacal. Esta membrana cloacal se abre a la 8ª semana. Entonces, también está constituido por la mesentérica inferior, la línea pectínea. La línea pectínea es lo que es esa línea que
se origina a partir de la formación del tabique urorectal. Entonces queda esa línea pectínea desde el margen anal hasta la región de la uretra, ¿verdad? En este caso, del sexo, ya sea masculino o femenino, ¿verdad? Dependiendo, que llega hasta, en caso del femenino, hasta la vulva, y en el caso de sexo masculino, hasta la bolsa escrotal. Entonces, algunos signos predictores de malformación digestiva. Eso quiere decir que hay algunos signos ya desde el momento eh, prenatal, ante el nacimiento del bebé, que ya te dice que puede ser que algo de la vía digestiva no está bien. Entonces, en el momento prenatal se habla de polihidramnio. El polihidramnio es el exceso del líquido amniótico. El líquido amniótico se puede medir con una ecografía o simplemente con la altura uterina. La altura uterina, hay una tabla donde se tiene que ir comparando semana tras semana y cuánto debe medir, ¿verdad? Entonces, esa altura uterina, en esa tabla se va a reflejar que es mayor de lo que le corresponde a la edad gestacional de la embarazada, ¿verdad? Entonces, del bebé. Entonces, ahí ya nos hace sospechar que puede ser que haya algo de algún tipo de malformación a nivel del aparato digestivo. Eh, Peritonitis meconial, eso quiere decir que se pueda observar algún tipo de meconio. Meconio es el S fecal del recién nacido, que todavía es estéril, no tiene bacteria y tiene un color característico que es color verde. Entonces, esto quiere decir que por ejemplo, si hay algún defecto de pared, que no se cierra todo, que hay algún problema en la luz del intestino y esto puede ir acumulándose en alguna parte, entonces puede invadir también el espacio intraperitoneal. Entonces ese meconio va a ocupar en el lugar del peritoneo. Entonces, esto va a inflamar al peritoneo. Entonces, generalmente va a ocurrir una peritonitis química. Entonces, ya se puede observar eso, ¿verdad? Antes del nacimiento con la ecografía. Y directamente se puede observar los defectos de pared, que no se cierra por completo la pared o la hernia que ocurrió, no, esa hernia fisiológica no regresó, entonces persistencia de la hernia fisiológica, ¿verdad? Entonces, eso ya se puede observar directamente a través de una ecografía. ¿Cuál es la importancia de este seguimiento prenatal que se realiza y si es que se detecta el lugar del nacimiento del bebé? Entonces, eso generalmente ya se puede programar, se puede hacer una cesárea inclusive, y para no someterle al estrés al bebé de un parto vaginal. Entonces, tiene que ser en un hospital complejo, no puede ser en un centro de salud, ni en un hospital como acá en Paraguay le decimos distrital ni regional. Tiene que ser un hospital de alta complejidad donde se cuente con servicio de neonatología y con un servicio de cirugía infantil. Entonces, si es que requiere de una intervención quirúrgica, ya se tenga a mano. Si es que va a requerir de una incubadora, de un respirador, si el bebé va a nacer prematuro, entonces sí o sí se va a requerir de un servicio de terapia neonatal. Entonces, de ahí la importancia de hacer un seguimiento y detectar estos signos predictores de que algo no está bien, ¿verdad? Una vez que nace el bebé, puede manifestarse también signo y síntoma de que hay algo, algún tipo de malformación en la vía digestiva. Uno de los primeros síntomas puede ser el vómito. El vómito hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En el recién nacido. El vómito o el reflujo gastroesofágico
es muy frecuente en el bebé. El reflujo es que el bebé a veces, como todavía el cerebro no está totalmente desarrollado, el centro de saciedad, o sea, en el cerebro donde le dice al bebé que ya está lleno, todavía no funciona, entonces al bebé todo lo que vos le das va a seguir tomando, 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 entonces va a llegar un momento que va a vomitar todo, ¿verdad? Entonces, sobre todo en la lactancia artificial hay que tener mucho cuidado eso. ¿Por qué? Porque el esfínter esofágico inferior, o sea, hay un esfínter que cierra una vez que uno traga la comida, pasa al estómago, ese esfínter cierra la parte inferior del esófago para que no retorne. Ese esfínter todavía no está maduro en el recién nacido, por lo tanto, si el bebé se llena de más, uno no le hace eructar, puede regurgitarla normalmente, ¿verdad? Pero otra cosa ya, si es vómito, que no retenga nada, aunque tome en la mínima cantidad de, de leche, ¿verdad? Entonces no retenga, evidentemente que ya es un vómito, no es una regurgitación, no es un problema solo de la inmadurez del esfínter esofágico inferior. Entonces ya hay que pensar en algún tipo de trastorno o malformación de la vía digestiva. Distensión abdominal. Acá estamos viendo un bebé con el abdomen excesivamente aumentado, ¿verdad? ¿Cómo se ve esa piel lisa, brillante? Eso es una distensión abdominal. Evidentemente hay un aumento de nivel hidroaéreo. Eso quiere decir que puede ser que está tragando de forma excesiva aire. Entonces ese aire puede ser que se le esté yendo de la vía digestiva, perdón, la vía respiratoria, tal vez por una fístula eh, tráqueo-esofágica. Entonces, lo que él está respirando, ese aire que está enviando los pulmones, está pasando de la tráquea hacia el esófago. O puede haber alguna oclusión de la luz intestinal en algún punto. Entonces, los gases que se produce a nivel del intestino no puede avanzar ni tampoco el, no puede avanzar el meconio, ¿verdad? El S fecal del recién nacido. Puede ser un ano imperforado, no sabemos cuál puede ser el diagnóstico de este bebé, pero tiene distensión abdominal y no es buen pronóstico eso. Y la no eliminación de meconio, eso puede ser lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Que cualquier porción de ese intestino puede estar ocluido y no pueda llegar a eliminar ese meconio. Generalmente el bebé en pocos minutos, si no es en el momento del nacido, eh, ya empieza a eliminar ese meconio, entonces, o posterior a eso, ¿verdad? Horas, pero no pasa de 24 horas. Inclusive, si no elimina el meconio, el bebé no se le da de alta. ¿Por qué? Porque puede ser que haya una malformación en vía digestiva que no se haya detectado, ¿verdad? Entonces, simplemente de no eliminar ese meconio, puede ser la única sintomatología. Entonces, ya hay que pensar en una malformación, sobre todo a nivel del intestino. Entonces, esos son los signos predictores de malformación digestiva en el momento prenatal y una vez que nazca, ¿verdad? El postnatal. Entonces, vamos a ir viendo ahora por parte. La malformación del esófago es una malformación que nosotros ya estamos bien familiarizados, ¿verdad? Entonces, vamos a dar un repaso en esta parte. Este proceso conocemos que es el tabicamiento traqueoesofágica. Entonces es un proceso que aumenta los rebordes costales, la cresta de los rebordes para dividir la tráquea del esófago y así cada uno la luz de forma independiente entre ellos dos, ¿verdad? Solamente está conectado a nivel de la faringe, ya posterior de la faringe para abajo. Cada uno tiene la luz de forma independiente porque uno conduce comida y el otro conduce aire. Entonces, ¿cuáles son los trastornos que se puede dar a esta altura? Atresia esofágica. Entonces, la atresia esofágica es la falta de continuidad de un segmento del esófago en una longitud variable
con o sin comunicación con la vía aérea. Si hay comunicación, también existe fístula, y si no, solamente la atresia como tal, ¿verdad? Entonces ocurre aproximadamente un paciente de 3.000 a 5.000 nacidos vivos, masculino o femenino, no hay diferencia. Se desarrolla por desviación del tabique tráqueo-esofágico en dirección posterior, y la causa principal es la falta de recanalización del esófago durante la 8ª semana de gestación. Este proceso de reepitelización ocurre en la 6ª semana de desarrollo, donde esa primera luz que se había formado, ese primer tubo que se había formado a partir del endodermo con el plegamiento cefalocaudal y lateral y con la participación del saco vitelino, esto posteriormente se ocluye todo el intestino, eh, todo el intestino primitivo, ¿verdad? Con la reepitelización. Posterior a eso, hasta la 8ª semana, empieza a ocurrir la muerte celular programada, y eso se le denomina recanalización. Una vez que ocurre esa recanalización, ya toda la mucosa en diferentes segmentos empieza a desarrollarse y a diferenciarse según la función que va a cumplir. Entonces, si es que falla esa recanalización, es lo que ocurre la atresia, o sea que no se queda ocluida esa luz y no se comunica, no se continúa esa luz. En ocasiones la separación del tubo esofágico se lleva de manera incorrecta. El esófago posterior no se separa totalmente la tráquea, lo que da lugar a distintas fístulas tráqueo-esofágicas, que es la comunicación de la tráquea con el esófago, y dependiendo de qué tipo sea, puede ser de diferente grado y variedad, ¿verdad? Combinándose con la atresia y la fístula que vamos a observar. Esto se puede diferenciar en 3 tipos. El primero es la atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica distal. O sea que ya enseguida vamos a observar eso, ¿verdad? Que no se continúa la luz del esófago, pero distalmente se conecta la tráquea con el esófago, la parte distal del esófago. El segundo tipo es la atresia esofágica pura o atresia esofágica sin fístula, o sea, no hay comunicación de la tráquea, de la luz de la tráquea con el esófago. Y el tercer tipo es la fístula tráqueo-esofágica en H, ¿verdad? Suponiendo que esta es la tráquea, este palito acá, y el otro es el esófago, entonces esta H sería la fístula entre los dos, o fístula tráqueo-esofágica aislada. Ya vamos a observar la imagen en qué consiste. Entonces acá, tipos de atresia esofágica, tenemos la diferente tipo de atresia. Atresia esofágica con fístula en la porción inferior del esófago, ¿verdad? Y aquí existe la atresia esofágica como tal, ¿verdad? Sin fístula. Aquí es la forma de H. Ustedes pueden observar acá. Sería los dos palitos del H y la comunicación del esófago con la tráquea, pero no se interrumpe el- la luz del esófago. Y aquí hay separación de esófago, atresia esofágica con fístula, cada uno de forma independiente, ¿verdad? La parte superior o proximal y la parte inferior o distal del esófago. Y aquí la otra posibilidad que solamente la parte proximal del esófago está comunicado con la tráquea y la parte distal tiene un punto ciego. Entonces aquí, fístula proximal, fístula doble, superior e inferior o proximal o distal, fístula pura, que es en forma de H, solamente fístula sin que haya, sin que haya un punto ciego. Entonces, la primera forma es la forma más común de las anomalías. La abertura en el esófago suele ser
y suele medir de 1 a 2 centímetros y la fístula traqueoesofágica se une con mayor frecuencia a la tráquea. El segundo tipo es el menor frecuente. Los niños no pueden deglutir. Como no existe fístula, no se observa aire en el aparato gastrointestinal. Generalmente, cuando hay exceso de aire, se sospecha de una fístula. ¿Por qué? Porque está pasando aire desde la vía respiratoria hacia la digestiva. Los lactantes con esta anormalidad, el tercer tipo, ¿verdad? Suelen tener buen peso y rara vez presentan otras malformaciones. Esta fístula se localiza en la porción superior de la tráquea y el esófago a nivel de la segunda vértebra torácica. Entonces aquí observamos en imagen la diferente característica. Esto sería lo normal, ¿verdad? Tráquea y esófago con su luz de forma independiente y solamente la parte faríngea es que se comunica. Entonces acá tenemos la atresia propiamente dicha, la fístula, solamente fístula, esto sería la forma de H, la atresia con fístula, la parte proximal, atresia esofágica con fístula, parte distal, y la atresia con fístula doble, superior e inferior, que sería proximal y distal. El diagnóstico, ¿cómo uno puede llegar al diagnóstico? Los antecedentes prenatales, o sea, antes del nacimiento, ya se puede diagnosticar eso. Va a haber polidramnio, aumento del líquido amniótico. ¿Por qué? Porque el bebé no tragó durante todo ese proceso, el desarrollo fetal. Puede haber abortos, o sea, el niño haya muerto, y partos prematuros. Ecografía prenatal es muy importante. De ahí que sí o sí hay que realizar esa ecografía y con un buen ecografista, ¿verdad? Para que nos pueda orientar si hay alguna sospecha de malformación o directamente ya se observa esa malformación, ¿verdad? En el momento del nacimiento, este bebé va a presentar cialorrea, o sea que no va a poder tragar su saliva y va a empezar a babear mucho, ¿verdad? Entonces eso evidentemente nos está indicando que no puede tragar. Crisis de sofocación, eso es porque puede tener una fístula y parte de la saliva o si es que se le empieza a alimentar, puede estar pasando vía respiratoria y por lo tanto lo está ahogando eso. Distensión abdominal superior quiere decir que hay una comunicación, una fístula distal, por lo tanto toda la parte de la vía aérea está pasando en la cavidad abdominal, entonces va a empezar a llenarse el abdomen de aire y se va a distender. Entonces, todo estos son diagnósticos de fístula traqueoesofágica. Aquí podemos ver una altura uterina excesiva, o sea que la panza de la madre no, no coincide con la edad gestacional del bebé. Entonces hay aumento del líquido amniótico y ya se puede sospechar, ¿verdad? No siempre, ¿verdad? Pero hay que empezar a buscar alguna malformación, la vía digestiva, en este caso una atresia con fístula traqueoesofágica. La cialorrea del bebé intenta tragar su propia saliva o parte del alimento y enseguida eso va a volver todo otra vez hacia afuera, ¿verdad? Entonces puede ser que no haya atresia ni fístula, pero puede haber estenosis. Estenosis esofágica. La estenosis esofágica es una constricción del tubo esofágico. Constricción es que va a haber disminución de la luz en una porción del esófago que conecta la garganta con el estómago. Se caracteriza por disminución de la luz. Entonces, estenosis es, a diferencia de la atresia, es que solamente disminuye esa luz. Va a pasar el alimento con dificultad, pero
pero no, por lo menos le va a permitir alimentarse al bebé. Entonces, esto suele ser debida a una falta de recanalización, de igual manera, ¿verdad? Completa del esófago, o sea, se recanalizó, pero de forma incompleta durante la 8ª semana del desarrollo. También puede ser por falta del desarrollo de los vasos sanguíneos esofágicos de la zona afectada. Entonces, no se irrigó correctamente y evidentemente que esa parte se va a atrofiar. La etiología, o sea, la causa por qué ocurre esto puede ser causada por infecciones virales o bacterianas, en este caso de la madre, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que la madre siempre esté haciéndose estudios de la sangre para detectar algún tipo de infección y de orina también, o los exámenes ginecológicos también durante el embarazo, porque puede estar asociado infecciones ginecológicas, vía urinaria o de otro tipo. Entonces el tratamiento se debe realizar oportunamente para eliminar estos virus y bacterias y no provocar estas malformaciones. Entonces la estenosis, si es severa, se desarrollará disfagia para líquido en primeros días, semanas de vida, ¿verdad? Disfagia es esa dificultad, trastorno para que pueda llegar a tragar. Infecciones respiratorias recurrentes, porque no va a tragar completamente su alimento y el resto de lo que no traga va a broncoaspirar y eso le va a producir secundariamente infección en la vía respiratoria. Constantemente va a haber saliveo y pérdida de peso porque no se está alimentando de forma correcta. Signo y síntoma más frecuente, disminución gradual en la habilidad de tragar, sensación incómoda cuando traga, sensación de que la comida se atora en la garganta, va a empezar a toser, el ácido estomacal llega a la boca, va a presentar vómitos, a veces con mucosidad y hasta con sangre. ¿Cómo se va a diagnosticar esto? Los antecedentes clínicos, es lo que ya estuvimos hablando, ¿verdad? Toda la sintomatología. La realización del esofagograma. Esofagograma es un estudio de radiografía del esófago que hay que darle un contraste al bebé para que ese esófago, porque normalmente no se observa el esófago o la luz del esófago, ¿verdad? Entonces se le da un contraste para que pueda tragar y gracias a este contraste se puede ver la silueta del esófago. A eso se le denomina esófagograma. Entonces es básicamente útil para determinar la presencia, el sitio, la longitud, el diámetro y la regularidad del trayecto intrínseco de la estenosis. Entonces es un estudio muy importante porque te va a decir dónde, qué tan grande es y si es qué tanto está dejando pasar o no, ¿verdad? Y entonces es muy importante el esofagograma. Otro estudio, eso ya directamente se va a ver por dentro, ¿verdad? Que es la endoscopía con cepillado y toma de biopsia en los casos que lo ameriten, ¿verdad? Porque hay que ver que tal vez haya alguna proliferación o tumoración, ¿verdad? Entonces, eso no, con la biopsia vamos a saber qué tipo de célula es el que está ocluyendo esa luz. Y se va a hacer con la endoscopía. Entonces, este sería una imagen de una endoscopía, es así como se observa. Entonces, aquí se puede observar que la luz es grande y de repente aquí disminuye completamente. Entonces, estaríamos en presencia de una estenosis. Entonces, malformaciones a nivel del estómago. Hay una malformación muy frecuente que generalmente no se diagnostica los primeros días, inclusive a veces se diagnostica en los primeros meses del bebé y está relacionado con una porción del estómago, ¿verdad? Entonces el estómago es la continuación del esófago, presenta un fondo, aquí podemos ver el cuerpo, la curvatura menor, la curvatura mayor, el antro. Hay un píloro, el píloro es el esfínter
inferior del estómago, que ya una vez que los alimentos se procesan, pasa hacia el duodeno. Entonces es ese esfínter el que divide al estómago del duodeno. Es lo que permite que no regrese esos alimentos que ya fue procesado a nivel del estómago. Entonces, hacia arriba se encuentra otro esfínter que es del esófago, el esfínter esofágico inferior, que permite que no regresen los alimentos, y los jugos gástricos, ¿verdad? Que solamente deben estar dentro del estómago, ¿verdad? Porque si regresa hacia arriba, como es muy ácido, va a quemar toda la mucosa del esófago. Es lo que generalmente nosotros sentimos como una acidez, ¿verdad? Porque parte de ese ácido regresa hacia arriba, y algunos de los problemas suele ser que el esfínter esofágico inferior no está bien desarrollado. Entonces recordemos, ¿verdad?, que el estómago presenta dos rotaciones en el momento embriológico, ¿verdad? Embrionario, que era una rotación en sentido del reloj, que la parte anterior miraba hacia la porción derecha, y se relacionaba con el hígado, ¿verdad? Y la rotación del eje antero-posterior, que permitía la formación de la curvatura menor y la curvatura mayor. Entonces, una de las malformaciones más frecuentes se encuentra acá, a nivel del píloro, ¿verdad? Entonces, es la hipertrofia congénita del píloro. Hipertrofia es aumento del volumen de ese esfínter, que se le denomina píloro. Entonces, disminuye la luz del estómago para que pueda pasar hacia el duodeno, ¿verdad? Entonces, la hipertrofia congénita del píloro es el engrosamiento de las paredes que conforman el píloro por la hipertrofia e hiperplasia, que se acompaña de edema de la mucosa y la obstrucción progresiva del lumen. Del lumen es la luz, ¿verdad? Entonces, generalmente, como le digo, esto en los primeros días del recién nacido no se observa. Posteriormente, eso se va a volver edematoso, y ya va a cerrar por completo, y va a presentar la sintomatología característica de la hipertrofia congénita del píloro. La etiología o la causa tiene un origen desconocido, o sea, no se sabe, pero se sospecha que pueda llegar a ser hereditario. Algunos casos responden a estas causas, habiéndose establecido una transmisión ligada al sexo. Exceso de una sustancia en sangre llamada gastrina. Se trata de una sustancia encargada de estimular la secreción del ácido en el estómago, que en algunos casos se ha visto anormalmente incrementado en la sangre de la madre o del propio feto, ¿verdad? O sea, no se sabe, pero por lo menos se trata de explicar, y se encuentran asociados estos dos eventos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? El primer síntoma es el vómito explosivo. ¿Por qué? Porque eso se llena de leche de los lactantes a nivel del estómago, y llega un momento que ya no aguanta más, entonces es como que explota, ¿verdad? Y viene con mucha fuerza ese vómito. Entonces, la característica del vómito hay que manejar bien, porque siempre también nos traduce diferentes tipos de patología dependiendo de la característica. Quiere decir, el vómito explosivo que no se precede de náusea, no tiene esfuerzo para vomitar, es directamente sale con toda la presión de hacia el estómago hacia afuera, ¿verdad? El bebé presenta hambre después de vomitar, desea alimentarse de nuevo, por supuesto, porque no aprovechó ese alimento que había recibido. Va a presentar dolor abdominal, eructos. ¿Por qué? Porque nunca llega a metabolizar su alimento. Y por supuesto, como no se alimenta, le va a producir una deshidratación que empeora con la gravedad del vómito. Entonces, deshidratación, y va a haber
una patología que se le denomina desequilibrio hidromineral también, una trastorno de ácido y de los gases también en este caso. Entonces, si no se diagnostica de forma correcta, este bebé puede llegar en un estado muy grave y a veces los padres no le llevan a consultar enseguida, entonces puede llegar a complicarse ya. Entonces, ¿cuál es el examen que nos va a indicar específicamente para el diagnosticar, estar seguro? Bueno, primeramente las pruebas que hay que realizar, el examen físico al bebé, la ecografía abdominal. En la ecografía abdominal aquí se puede observar que este sería y la luz completamente cerrada del píloro, ¿verdad? La radiografía, esa radiografía se debe hacer una radiografía de pie antero-posterior y se va a observar que va a haber aumento de gas a nivel del estómago. Y análisis bioquímico de la sangre porque, como le dije, eso le va a producir trastorno en la gasometría y hay que realizarle eso para saber cómo está en el medio interno el niño, ¿verdad? El bebé, si presenta una deshidratación y si esa deshidratación está asociado con trastorno hidromineral. Entonces aquí, eso tiene su solución. Acá se puede ver el grosor de la musculatura de ese pílori, ¿verdad? Entonces, cómo se ve este estrechez. Entonces, una vez que se hace edematoso, prácticamente no deja pasar el alimento por aquí. Y eso se tiene que corregir. Por suerte, es un procedimiento quirúrgico. No, no es muy complicado, ¿verdad? Entonces, generalmente el bebé se interna, se realiza la cirugía y en 2, 3 días ya está de alta y el acceso también es mínimo, no es una cirugía grande. Y aquí se puede observar cómo está el pílori ya una vez que se le realizó la cirugía. Bueno, así terminamos entonces esta primera parte. Ahora yo le invito para que podamos leer las 3 preguntas y podamos analizar el del que viene en el libro. Abran su libro, vamos a irnos a la página 249 y algunos de lo que ya estuvimos leyendo acá va a estar relacionada con lo que vamos a analizar acá. A ver, Doutor, qual que é a página mesmo, por favor? 249, estamos en la parte final del capítulo 15. A ver la primera pregunta que me lee ahí. ¿Ya están con la primera pregunta? Eu leio, professor. Ok, te escucho. Uma ultrassonografia pré-natal revelou polidrânio na 36ª semana. E por ocasião do nascimento, o feto apresentava excesso de líquido na boca e dificuldade de respirar. Qual o defeito congênito poderia causar essa situação? O mais provável é que o recém-nascido tenha algum tipo de atresia esofágica com ou sem fístula traqueoesofágica associada. Em 90% desses casos, a parte proximal do esôfago termina em uma bolsa cega e uma fístula conectada à parte distal com a traqueia.
ocorre polidrâneo porque o feto não consegue engolir líquido amniótico. Aspiração de líquido no nascimento pode causar pneumonia. O defeito é causado por uma divisão anormal do divertículo respiratório do intestino anterior pelo septo traqueoesofágico. Muy bien, entonces ahí el caso que estuvimos hablando, ¿verdad? Caso que haya polidramnio y el bebé nazca y pueda llegar a presentar dificultad respiratoria, lo más probable entonces que sea una atresia esofágica con fístula traqueoesofágica, porque deglute el bebé y traga y se va hacia la vía respiratoria y eso le puede llegar a producir inclusive una neumonía. Bueno, la segunda pregunta. Pode ser, doutor? Sí, Eduardo, te escuchamos. Uma ecografia pré-natal a las 20 semanas revelou uma massa em la linha medial que, al parecer, contenía intestinos e estava delimitada por uma membrana. Que anomalia congênita diagnosticaria? E qual seria seu prognóstico para el niño? Las células de la cresta neural contribuyen en gran medida para el desarrollo de la cara y del tabique cono-troncal, y ahí que probablemente hayan sido alteradas. Tal vez no migren a esas regiones ni proliferen. Eduardo, Você você está é a resposta equivocando. do capítulo 13. El 15. Ah, na 13? Oh, Não, é da 15. La pregunta está bien, tu respuesta no. ah, sim, sim, sim. Perdão. A ver, la pregunta, repetimos la pregunta para que no nos confundamos. A pergunta novamente? Sí, sí, la pregunta para que se pueda escuchar bien y no nos confundamos. Tá. Uma ecografia pré-natal, Sí. às 20 semanas, revelou uma massa em la linha medial, que, ao parecer, contenía intestino e estava delimitada por uma membrana. Que anomalia congênita diagnosticaria? E qual seria seu prognóstico para el niño? O sea, se hizo una ecografía prenatal y entonces observaba É no contenido 15, né? del intestino en la pared anterior del abdomen, ¿verdad? Y que estaba envuelta por una membrana. Ya, la respuesta entonces, capítulo 15, Capítulo 15, né? sí. Aqui, rato. Sim. O diagnóstico mais provável é onfalocele, debido a que o intestino herniado no regressou à la cavidade abdominal entre as semanas 10 e 12 de la gestação. O intestino queda recubierto por el amnios, pues en condiciones normales se hernia en el interior del cordón umbilical. Este defecto se diferencia de la gastrosquisis. As asas del intestino se hernian a través de un defecto en la pared abdominal, sin que las recubra el amnios. El pronóstico no es bueno, pues 25% de los bebés con onfalocele muere antes de nacer. De 40 a 88% presenta anomalías asociadas y 15% tiene malformaciones cromosómicas. Cuando no existen otros defectos, es posible una reparación quirúrgica. Cuando la realiza un experto, la supervivencia es de 100%. Sí, entonces en este caso estamos hablando de un bebé que todavía no nació y se realizó una ecografía prenatal, entonces ya se encontró esto. Es mal pronóstico. Generalmente hay muchas otras malformaciones asociadas a esta, ¿verdad? Entonces hay que diferenciar que en el caso del onfalocele es que una vez que ocurrió la hernia fisiológica, esto no regresó el intestino dentro de la cavidad abdominal y esto queda cubierta por el amnio, que es una membrana
fina, delgada, ¿verdad? Y la diferencia con el gastroquisi, que hay trastorno o problema de la pared abdominal, que no se forman esos músculos rectos y prácticamente no hay ese apneo, no le recubre. Entonces, ese es peor diagnóstico todavía, ¿verdad? Pero lo malo de este onfalocele no es la la reparación quirúrgica que va a necesitar, porque si fuera solamente eso y no estuviese asociado otro trastorno de malformación o cromosomopatía, ¿verdad? O sea, que trastorno congénito, si es que le interviene correctamente un especialista, no va a haber problema y va a sobrevivir 100%, ¿verdad? Entonces, el pronóstico es malo porque generalmente está asociado a otras malformaciones congénitas y generalmente no llegan al término del embarazo y pueden llegar a morir antes de nacer. Bueno, ahora la última pregunta, ¿quién me lee? Eu leio, professor. Ok, Rafaela, te escuchamos. Ao nascer, uma menina tinha mecônio na vagina e nenhuma abertura anal. Que tipo de defeito congênito ela tem e qual é a sua origem embriológica? A recém-nascida tem ânus imperfurado com uma fístula retrovaginal, parte de um complexo de atresia anorretal. Aparentemente, ela tem atresia anorretal alta, porque a fístula conecta o reto à vagina, explicando o mecônio, que é o conteúdo intestinal encontrado nessa estrutura. O defeito provavelmente foi causado por uma cloaca muito pequena, de modo que a membrana cloacal foi encurtada posteriormente. Essa condição faz com que a abertura do intestino posterior se desloque anteriormente, e quanto menor for a cloaca posteriormente, a abertura do intestino posterior irá deslocar-se mais anteriormente, resultando em um defeito mais alto. Sí, entonces en este caso, bueno, un bebé que nació de sexo femenino, se encuentra el meconio, expulsó el meconio, pero que el ano no estaba perforado. Evidentemente que el meconio lo expulsó por la vagina. Entonces hay una comunicación, una fístula del recto con la vagina. Este tema vamos a estar desarrollando más ampliamente mañana, ¿verdad? Mañana a la tarde. Entonces es una parte de lo que nos falta. Entonces no se preocupe, vamos a estar hablando más de este tema mañana. Bueno, de esta manera entonces terminamos la actividad de hoy. Una cosa que quería conversar con ustedes, tenemos que hacer la segunda, nuestro segundo examen parcial. Entonces estaríamos haciendo un repaso la semana que viene para ya la siguiente semana, puede ser el 27 o el 28, nuestro segundo examen parcial. Ustedes me van a decir eso. Y ya la semana que viene vamos a hacer una clase de retroalimentación y vamos a hablar de todos los temas que va a incluir ese segundo examen parcial, ¿ok? Van a ver si le conviene el martes o el miércoles el examen del 27 y el 28. Van a hablar entre ustedes después, ¿está bien? Sí, profe. O puede ser la primera semana también de noviembre, pero le conviene que sea este fin de octubre ya, así entonces, si es que no coincide con otra materia, ya van saliendo En realidad, doctor, sería muy bueno porque en noviembre nosotros ya tenemos agendado anatomía en la primera semana de noviembre. Entonces vamos a hacer esta última semana de octubre. Entonces, además, Sí. tenemos tiempo la otra semana para repasar ampliamente los temas que van a ser evaluados. Ok, nos vemos entonces mañana. Chao, chao a todos.